Bueno, vamos a seguir viendo declinaciones. Ahora, en vez de hacer una única declinación para la misma historia de producción, vamos a usar múltiples declinaciones, incorporando la incertidumbre que tienen nuestros datos y sabiendo que esa incertidumbre hace que nuestro pronóstico hacia el futuro tenga una cierta disparación, un cierto grado de error eh, o cierto grado de confianza, depende de cómo queramos mirarlo. Y, y vamos a ver qué usos tienen las distintas declinaciones, para qué nos sirve hacer más de una declinación y cómo podemos construirla de alguna forma un poco más caseras o un poco más automáticas, ¿sí? Un poco más imparciales. Así que podemos empezar con hablar de la historia de información en sí que tenemos y la información en forma de historia de producción que tenemos y cómo va a impactar eso en nuestro pronóstico. ¿Sí? En general lo que veníamos charlando hasta ahora era historia de producción, curvas de declinación que eran todas muy matemáticas, ¿sí? Y si bien yo hice algunos ejemplos donde hacía así, pasaba una línea por el medio y hacía la continuación, esto acá estoy haciendo un proceso matemático de ajustar esta curva matemática, ¿sí? O esa declinación matemática, a una historia de producción real que tiene ruidos propios de la operación. Es fácil predecir, esto todo el tiempo, ¿no? Es fácil predecir que mientras más ruidosa sea esa historia de producción, más difícil va a ser pasar una curva por acá que sea representativa. ¿Sí? Lo mismo podría decir mientras más corta sea la historia de producción. Porque mientras más ruido tengo y menos historia tengo para copiar, obviamente el pronóstico aumenta su grado de incertidumbre. Eso tiene lados positivos y lados negativos. El lado positivo es que si tengo en cuenta esa incertidumbre, puedo llevarme una idea de cuán cerca o de cuántas son las chances que tengo de que la realidad que realmente pase en el futuro que estoy pronosticando se acerque al dato que estoy pronosticando. Y si en vez de verlo como caudal, donde estoy tratando de acertarle a la curva de producción, lo veo como acumulada, que es el área debajo de la curva, puedo hablar de cuáles son las chances que tengo de sacar al menos un determinado volumen, haciéndolo con la acumulada de volumen respecto al caudal, de la misma forma que lo haría en una acumulada de probabilidad respecto de los valores discretos de probabilidad. Y eso es muy práctico porque es exactamente lo que necesitamos para hacer, por ejemplo, certificación de reservas. Que tenemos que decir determinados volúmenes con determinada probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en contra? Y que trabajar de esta forma obviamente va a ser más laburo, eso es inevitable. En vez de hacer una única declinación voy a estar haciendo múltiples declinaciones. La matemática, vamos a tener que mezclar matemática de declinación con matemática probabilística. Pero los beneficios superan los costos, sin duda. Es mucho mejor trabajar con múltiples curvas de declinación que con una sola. Entonces, hablemos un poquito de esto. Si tengo una historia de producción, ¿sí? Aquí se pueden deber los ruidos a cualquier cosa, medición, o sea, esto pueden ser 20 años. Entonces, lo que estaba haciendo hacía 19 no es lo mismo que lo que estuve haciendo este año. Puedo medir distinto, puedo estar 1000 temas de alocación, hay que ver dónde tengo yo el punto de medición y cómo voy haciendo la subdivisión de, no sé, el punto de venta a la batería, las baterías a los manifolds, de los manifolds a los pozos, de los pozos a las capas, incluso podría ser. Todo eso es probable que se vaya alocando hacia atrás y se vaya abriendo. Esas alocaciones las reviso cuando hago ensayos individuales, pero hay que ver la frecuencia con la que hago esos ensayos. También habíamos hablado de
probablemente no sea la misma frecuencia que utilizo para medir los fluidos que vendo que los fluidos que no vendo, como el agua. Entonces todo eso se incorpora y viene a el ruido que me aparece en la historia que realmente finalmente tengo que declinar. Entonces, para un set de datos, ahora vamos a hablar de cómo lo construyo, pero o sea, por ahora tómenmelo como premisa. Para un set de datos de historia de producción, sin duda yo voy a tener un abanico de posibles resultados. ¿Sí? Algunos con mayor chance de ocurrencia, otros con menor. ¿Sí? Ahora, dentro de este abanico, si yo estuviese haciendo una única historia un único pronóstico, entonces dependería solo de mí y de mis intenciones si quiero que esta declinación esté más cerca de la superior o esté más cerca de la inferior. Depende con qué fin lo estoy haciendo. ¿Sí? Si estoy calculando pronóstico y quiero inflar los volúmenes, quiero certificar más reservas, quiero que este proyecto sea más rentable respecto a otro, y por ahí hago una declinación que es un poquito más alta. Si en cambio estoy presentando los volúmenes que yo espero que salgan de este pozo y que si después el pozo no cumple, mi bono de fin de año se ve perjudicado porque no se cumplió el pronóstico que hice y por ahí soy un poco más conservador. O si soy una certificadora de reservas y quiero poner el gancho con pocas chances de estar fallando por exceso, entonces seguramente me vaya para un pronóstico más conservador. Entonces, si de todo un espectro físicamente posible, ¿sí? Porque obviamente podría decir, hay una chance no nula de que esto haga así, ¿sí? De que esto haga así. Pero asumamos que me quedo dentro del espectro lógico, llamémosle. ¿Sí? Digo, cosas que sin irme mucho de la realidad física de lo que está pasando en ese pozo podría ocurrir. Entonces, dentro de este espectro, si yo hago una única declinación, entonces es fácil, o no es tan difícil, digamos, elegir por dónde quiero que pase esa declinación. Ahora, si en este mismo abanico, ¿sí? Que va desde la primera curva verde hasta la última, yo estoy forzado a hacer 3 declinaciones, por ejemplo 3, no es un número, o sea, es medio arbitrario, va a ser que terminemos usando, pero no es excluyente. Si quiero hacer 3 declinaciones entre estas dos y quiero que la conservadora sea esta, entonces me va a costar mucho explicar o defender que la del medio pasa por acá y la optimista pasa por acá. Se ve raro, ¿sí? Cuando se hacía una sola y la pasaba por ahí pasaba. En cambio, si estoy obligado a hacer 3 y por ahí, si la optimista está por acá y la del medio está por acá y por ahí la conservadora va a quedar por acá. ¿Más alta que la que había hecho antes? Sí, pero no tan alta como antes. Entonces, solo el hecho de estar haciendo 3, incluso aunque no tenga una preferencia, que no esté inclinando yo las cosas para arriba o para abajo, el hecho de estar haciendo más de una declinación hace que cada una de ellas sea mejor. Ya sea si estoy apuntando a algo conservador, algo optimista o algo pesimista. Porque me asegura un poquito cuáles son estos extremos físicos lógicos. Si yo pongo la conservadora muy alta, entonces después poner la que le sigue y una optimista incluso, se me hace tan difícil, se me hace tan raro físicamente, se empieza a volver tan complejo que digo, bueno, no, esta conservadora la hice alta y tengo que bajarla para que las otras dos entren cómodas. ¿Sí? Así que eso de por sí ya ayuda. Pero bueno, obviamente es más laburo, ¿no? Son el doble o el triple, depende de cómo lo armemos. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Bueno, acá hay una primera aproximación donde está hablando de todo esto y
por ahí el primer punto que tenemos que definir es cuántas curvas vamos a hacer. Y medio que 3 termina siendo el número dorado, porque se pueden hacer más, sí, se pueden hacer infinitas, pero tener infinitas declinaciones no necesariamente es útil, o el valor adicional de cada curva, la información marginal que agrega cada curva es mínima. Sin embargo, hacer 3 respecto de una es muy valioso. Se podrían hacer 5, sí. He visto empresas que hacen hasta 7 en algún momento. Me parece un exceso absoluto. Y 3 tiene otra ventaja, casi que la hace ser insuperable, que es 3 es el número de curvas en general que presentamos en reservas. Entonces, si yo estoy para la misma historia de producción, tengo un caso conservador, tengo un caso intermedio y tengo un caso optimista, me va a resultar muy fácil después decir esta curva van a ser mis reservas 1P, que son las reservas probadas, en inglés es proved con B corta, pero bueno, lo pongo así, probadas. Esta es mi curva 2P, que son las probadas más las probables. Y esta una curva 3P, que son las anteriores, probadas más probables, más posibles. ¿Cuál es la ventaja de esto? En general, esto es proved, con B corta, probable, es prob, con B larga, y posible pos. Sí, por ahí lo ven así. ¿Qué es lo bueno de esto? Que directamente enganchan con reservas. Entonces, si estoy haciendo declinaciones múltiples, entonces hago 3 declinaciones, ya directamente los volúmenes que salen de esas declinaciones son los que puedo presentar como reservas. Incluso vamos a ver ahora cómo construyo estas curvas de forma tal que sea justo lo que quieren los certificadores, sobre todo los internacionales. Entonces, me soluciona muchísimos líos, me ahorra tener que explicar un montón de cosas. Da la impresión, muchas veces correcta y a veces no tan correcta, de que estoy siendo suficientemente conservador en la probada, que es algo muy importante para el momento de certificar. Entonces medio que cierra para todos lados. Por definición, ¿cómo tienen que ser las reservas o estas categorías particulares de reserva? Bueno, el volumen 1P, ¿sí? El volumen 1P, que es el volumen de reservas probadas, o llamémosle distinto, el volumen P1, es lo mismo, 1P es lo mismo que P1, ahora hablamos de la diferencia, que es el volumen de reservas probadas, es el área abajo de esta curva, es una reserva que tiene un 90% de chances, esta es otra forma de llamarlo también, P90, perdón. Es una curva que tiene un 90% de chances de que la realidad se parezca a ella, o sea, ella o mayor. Por lo tanto, este volumen tiene un 90% de chances de producirse. ¿Sí? Si acá digo, bueno, el área abajo de esta curva es de 10.000 metros cúbicos. ¿Sí? A veces miles de metros cúbicos, sobre todo en Argentina, se pone así. No es kilómetros cúbicos, es 10.000 metros cúbicos. Si quieren lo ponemos en inglés, que lo hacen así, pero es muy usual verlo acá como km cúbico. 10.000 metros cúbicos. Que, o sea, de todos los posibles futuros comportamientos de este pozo, hay un 90% de chances de que haga lo que haga, por lo menos saque 10.000 metros cúbicos. Sí, eso es lo que estamos queriendo decir. La curva 2P tiene un 50% de chances de ocurrencia, o dicho mejor todavía, este volumen que es el P2, que es el probable. Todo esto está en el PowerPoint tabulado y más clarito, por si esto no se entiende.
supónganse que P1 más P2 es 12. Las chances de que este pozo saque 12.000 metros cúbicos son justo 50%. Es decir, hay tantas chances de que la realidad sea mayor, de que el pronóstico real de este pozo sea mayor a esta curva como menor a esta curva. Entonces hay tantas chances de que saque 11,9 a que saque 12,1. No es exactamente perfecto lo que estoy diciendo porque eso solo se cumple si es simétrica la distribución. Ya vamos a ver que no es, pero para esto en particular se aproxima bastante. Entonces, si mi volumen P50, mi volumen 2P, que es la suma de probadas más probables, P1 más P2, es 12, entonces estoy diciendo que hay un 50% de chances de que el pozo saque más que 12 y hay un 50% de chances de que el pozo saque menos que 12. O sea, la curva, el pronóstico P2, es lo que usualmente hacemos nosotros si nadie nos aclara nada. Alguien está declinando un pozo, ¿sí? Tenemos una historia de producción, hacemos el mejor ajuste posible y continuamos, extrapolamos ese comportamiento. Si nadie nos dijo nada, y eso es lo que hacemos, como en nuestro mejor caso de ingeniería, entonces esa curva que estamos haciendo, aunque no lo sepamos, aunque no lo hayamos puesto explícito, es la curva 2P. ¿Sí? Es la curva que tiene un 50% de chances de ocurrir. Es el mejor ajuste matemático a una historia de producción ruidosa. ¿Sí? Es la que maximiza el R cuadrado que aproxima esta curva. ¿Sí? La que hace que esto se parezca, o bueno, sea el mayor valor posible, ¿sí? Siendo el máximo 1. Ahora, esta que tiene un 90% de chances de ocurrir, o este volumen que tiene un 90% de chances de ser superado por la realidad, es un pronóstico que es muy, muy conservador, casi incoherentemente conservador. 9 de cada 10 veces la realidad va a ser mejor que este pronóstico. Sí, mejor, digo, mayor, o sea, mejor más volumen de hidrocarburos. Entonces, 9 de cada 10 veces la realidad debería estar por encima de este pronóstico. Por lo tanto, este pronóstico, como visto desde un punto de vista matemático, está muy mal, es muy erróneo. ¿Sí? Solo que es muy erróneo por defecto, esa es la única condición. Tiene que ser muy, muy, muy conservador. Esas son las reservas probadas. Entonces, cuando vimos declinaciones, ¿se acuerdan que les dije que en las certificaciones, sobre todo las internacionales, prefieren que la declinación exponencial, que es la más conservadora de todas, sea la que se usa para certificar reservas? ¿Qué reservas? Y las P1. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de la empresa que van a terminar asociadas al volumen de reservas P1. El valor de las acciones, el volumen que más se va a mirar en una certificación de reservas, las amortizaciones para el presupuesto. Hay un montón de cosas que quedan pegadas a esta curva. Entonces necesitamos que esta curva sea muy, muy, muy fiel. Porque si por algún motivo la realidad cae por debajo de esta curva, que debería pasar solo una de cada 10 veces, o si hacemos certificaciones anuales, solo uno de cada 10 años, entonces nos trae dolores de cabeza en un montón de lugares. Por lo tanto, esa curva tiene que ser bien, bien conservadora. Cosa que a veces, en particular cuando nosotros en la consultora trabajamos para certificar reservas, es difícil traducirle esa idea a las personas que están haciendo los cálculos, porque todo el instinto te lleva a hacer la 2P. Y hay muchas empresas que todavía ni hablamos de la de arriba, pero ahora es un segundo. Muchas empresas ni siquiera certifican las de arriba. Entonces solo les interesa su 1P. Entonces pasa lo que decía antes. Al no estar haciendo las tres curvas, la 1P obviamente se tiende para arriba. Pero porque el mejor pronóstico, que es la 2P, y el pronóstico más conservador, que es el 1P, no tienen por qué coincidir. De hecho, si coinciden hay algo mal. La 1P tiene que ser asombrosamente conservadora, sorprendentemente conservadora. La vista casi que tiene que hacer ruido.
¿sí? Tiene que ir muy por debajo, porque tiene que estar lejos de la coherente, de la lógica, que es la 2P. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Mientras menos ruidosa sea esta historia de producción, más larga sea la historia de producción sin cambios en el régimen de explotación. O sea, si tengo una historia de producción que es muy, muy suave, muy prolijita y muy perfecta, entonces, haga el método que haga, las curvas que voy a sacar de acá van a ser muy similares, ¿sí? Aunque esta sea exponencial y estas dos sean hiperbólicas. ¿Sí? Ahora, si tengo una historia más corta y más ruidosa, entonces obviamente se van a separar, porque este ruido me agrega incertidumbre. Bueno, hablemos de la de arriba un segundo. La diferencia entre la 2P y la 3P, obviamente, son las reservas posibles. ¿Sí? Lo que le agrego a la 2P para transformarla en una 3P son las reservas posibles, que se llaman P3. Las P3 tienen un 10% de chances de ocurrencia, porque es 90-50-10. Entonces, 9 de cada 10 veces la realidad debería caer por debajo de esa. Si por algún motivo me está pasando que la realidad supera lo que yo pronostiqué como 3P, entonces estoy siendo muy conservador y tengo que correr todo el abanico un poco para arriba. Bueno, entonces hago un mini resumencito de esto, un poco más ordenado. Bueno. Reserva probada, ¿sí? Proved. Voy a poner entero. Proved es reserva P1. Y para ahora lo dejo acá. Reserva probable. Es reserva P2. Reserva posible. Lo estoy poniendo en inglés, por eso la doble S. Es la P3. La suma de estas dos es la... Bueno. Pero voy a completarlo todo. Esta sola es la 1P. La suma de estas dos es la 2P. La suma de estas tres es la 3P. La 1P tiene un 90% de chances de ocurrir, o de que su volumen sea superado. La 2P tiene un 50% de chances de que su volumen sea superado. Y la 3P tiene un 10% de chances de que su volumen sea superado. Y medio que con eso tenemos los usos que le damos a las múltiples declinaciones, el motivo por el cual lo hacemos, cómo lo aplicamos sobre reservas directamente. Entonces hacemos 3 declinaciones y de esas 3 declinaciones buscamos las de 90, 50 y 10% de chance de ocurrencia. Entonces directamente coinciden perfecto con las definiciones que necesitamos para reservas y cierra por todos lados. Pero bueno, obviamente que hacer esto es más trabajo que hacer una declinación, ¿no? De nuevo, siempre depende de el fin por el cual lo estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo el desarrollo de un campo futuro, armo un pozo tipo, que todavía no lo vimos, pero armo un pronóstico de producción para un campo futuro poniendo pozos nuevos y qué sé yo. Y quiero dimensionar las instalaciones de superficie que voy a necesitar para ese desarrollo, y por ahí, o sea, lo que no voy a querer es quedarme corto. Entonces por ahí hago los pronósticos 3P y digo, bueno, al menos me tiene que cumplir un desarrollo donde me da el caso optimista de mis pozos. Si dimensiono para eso y después estoy en un caso real, y bueno, tendré la ocupación al 80%, pero tengo la planta capaz de atajarme un potencial incremento, o que los pozos justo den todos bien. ¿Sí? Bueno. Esto lo dejo así, lo usamos de guía. Entonces, a ver, quiero ver que no me salté nada. Te he explicado un poquito esto de los P90. Entonces, bueno, hay un montón de formas de hacer esto, obviamente. Pero,
voy a agruparlas todas en dos grandes, una forma manual y una forma automática. La forma manual, que es la más usual, es agarrar la historia de producción y hacer distintas declinaciones con distintos criterios y aplicarlas de la forma que yo necesito para certificación de reservas, dimensionamiento, todo lo que estuvimos charlando. ¿Cuáles son? ¿Cómo sería una forma manual? Bueno, es un poco saber que estas curvas probablemente terminen siendo miradas por pares evaluadores de algún tipo. Entonces, si tengo una historia de producción y quiero hacer una curva conservadora que pueda emparejarla a una reserva aprobada, una reserva P90, la vaya a mirar un certificador y me la pruebe sin hacer mucho pataleo y que le sirva a la empresa, no voy a tener líos para el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de que sea conservadora y que cumpla las cosas que les suelen gustar a los certificadores. ¿Qué es eso? Certificación internacional, casi excluyentemente van a querer que la P90 sea una exponencial. Entonces agarro la historia y aproximo la mejor exponencial que cumpla estos datos. ¿Sí? Esto me va a ahorrar un montón de dolores de cabeza, no voy a tener problema. Esta exponencial va a ser mi 1P, que es lo mismo que decir P1, que es lo mismo que decir P90. Todo junto. Que es lo mismo que decir probada o producto. Entonces esto me ahorra 1000 dolores de cabeza. Es casi indiscutible. Es muy raro que esto me traiga problemas en una certificación. El único problema que puede haber lo vamos a hablar ahora en un segundo. Ahora, habíamos dicho que la declinación exponencial tenía 2 grados de libertad. Caudal inicial y declinación inicial o declinación porque es constante. ¿Sí? La inicial es igual que todas las demás. En este caso, el inicial medio que se descarta porque estoy partiendo del último dato conocido. Entonces declino. Medio que el único grado de libertad que tiene esto es la pendiente esta. Ahora, si en vez de aproximar la mejor exponencial que atraviesa estos datos, hago la mejor hiperbólica que atraviesa estos datos, entonces va a haber una curva que viene doblando acá y que hace así. ¿Sí? Esta es recta y esta es curva en esta escala semi-logarítmica, acuérdense siempre. Todo, salvo que lo aclare, siempre estoy trabajando en semilog. Esta es una hiperbólica, sí, hyperbolic, que tiene un n distinto de 0. Supongamos 0 y pico, 0,3, 0,5. Para no meternos en el lío de esas de n mayor a 1, acumuladas infinitas. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta curva? Y la curva matemática tiene caudal inicial, declinación inicial y el n, que es la curvatura. Ah, perdón, vieron que les dije que vamos a hacerlo con b, perdón. Acá en Argentina se usa mucho el n, pero en todo el mundo se usa b, así que trato de decirle b. B es la curvatura. Entonces, lo mismo que la otra. Esta no está, pero declinación inicial, que es la declinación en este punto azul, y la curvatura son 2 incógnitas o 2 grados de libertad con los que puedo modelar esta curva azul. Entonces, ¿qué significa esto? Que de todas las hiperbólicas que pasan por acá, la exponencial es una particular y en particular, valga la redundancia, es la más conservadora. ¿Por qué? Porque partiendo del mismo punto inicial, con los mismos datos debería llegar ahora lo hablamos, la declinación inicial, pero cualquier curvatura que yo le dé a esta curva puede ser mayor, o debería ser mayor, que la exponencial esta. ¿Sí? ¿Dónde está el truco? Entonces, porque si hago esto, entonces es medio inevitable que la declinación exponencial es casi un output de los datos de la historia de producción.
Entonces no habría nunca una discusión. Tengo esta historia de producción, le hago la exponencial que pasa por los datos, la declino hasta el fin de vida útil o hasta el límite económico, lo que quiera, hasta el fin de concesión, y nunca habría una discusión. Es matemática la solución. Entonces, ¿dónde está la discusión? Y la discusión está en qué, permiso. Si tengo esta historia de producción y digo, desde, no sé, desde todo el pozo, supongamos, toda la historia de producción, desde el inicio hasta hoy, el pozo produjo de una forma muy irregular, o sea, tiene su ruido, pero muy parejito. Entonces agarro toda esta historia de producción y le aproximo a la exponencial. ¿Sí? La puedo corregir para que pase por acá. ¿Sí? La desplazo, ahora lo hablamos eso. O a esta misma historia de producción le aproximo una hiperbólica y tengo esta hiperbólica. También la puedo corregir para que las dos empiecen del Q de hoy. ¿Dónde está el truco? ¿Cómo puedo declinar una reserva probada, exponencial, pero que sea un poco más optimista? Porque quiero más volumen, porque quiero más reservas, porque quiero más pronósticos, porque quiero que mi proyecto sea más rentable que el proyecto contra el cual está compitiendo. ¿Cómo hago para que esto mejore? Bueno, es fácil. En vez de agarrar toda la historia, agarro este pedazo de historia. Y a este pedazo le hago una exponencial. Sí, me quedó horrible, pero se entiende, ¿no? Es la exponencial que mejor ajusta este pedazo de la historia, pronosticado para adelante. Esta exponencial es más optimista que las otras dos, ¿sí? Incluso aunque las tres partan del mismo punto, ¿no? O sea, fíjate cómo baja esta y la verde. Entonces, ¿cuál es la cosa fundamental que no dije? Es la exponencial siempre es más conservadora que la hiperbólica para la misma historia, ¿sí? Para el mismo rango de datos históricos. Si cambio el rango, entonces obviamente la exponencial puede ser cualquier cosa. O sea, podría agarrar esto y tirar esta exponencial. Y tengo un pozo que inclina en vez de declinar. Entonces, ahí, en esta sutileza, está toda la pelea entre la gente que declina y la gente que controla declinaciones. Es cómo estás declinando, qué estás agarrando para declinar, cuál es tu periodo estable de comportamiento del pozo, que es el que vas a extrapolar hacia el futuro. ¿Qué pasa? Esta verde, si ponemos esta verde como P1, como reserva probada, entonces, ¿cómo explico una 2P, una que tiene 50% de chances, y una 3P, que tiene 10% de chances? ¿Cómo meto entre esta curva verde y un caso utópico que es un pozo que no declina, ¿sí? Una constante? ¿Cómo meto entre esta 1P y esta dos curvas más que tengan sentido físico, una 2P y una 3P? Y es muy difícil de defender esto. Miremoslo sin la contaminación de los otros datos. Tengo esta historia que viene haciendo así. O sea, mírenlo con criterio, ¿sí? Esto viene haciendo así y acá empezó a curvarse un poquito y le pongo una exponencial que sale así y tomo 3 líneas así. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Es probable? No, seguramente no es tan probable. Sobre todo acá esto es muy ruidoso. Si este punto, en vez de estar acá arriba, el punto de hoy, seguía un poquito la lomita y estaba acá abajo, entonces esto se iba al tacho, bajaba un montón. Entonces, ese ruido no puedo ignorar esas cosas. Si lo quiero hacer bien, ¿no? Si lo quiero hacer a conciencia. Entonces, voy a tratar de agarrar un mayor tramo de historia, o el mayor posible, mientras sea representativo. Y voy a tratar de hacer una exponencial, una P y una 3P, algo que tenga sentido. ¿Sí? Voy a tratar siempre de apuntar
a que las cosas tengan el mayor sentido posible. El estar haciendo 3 curvas me ayuda, porque si no estuviese viendo esto, entonces esta verde digo, bueno, sí, puede ser, es probable. Pero solo el hecho de estar obligado a hacer 3 hace que tenga que meter las 3 acá y ya eso me empieza a prender campanas, me empieza a prender alarmas. Así que bueno. Tengo mi historia, supongamos que estoy haciendo las cosas más o menos bien, hice mi exponencial, hice mi 2p, hice mi 3p, perdón, hice la 2p, la 3p todavía no la hicimos, ahora vamos a ver cómo. Y a misma historia elegida, la exponencial siempre debería ser más conservadora que la hiperbólica que le sigue. ¿Por qué? Porque le liberé un grado de libertad. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar y a veces pasa? Tener un pozo que por temas de medición o algo raro hizo así. Si a esta historia le aproximo una exponencial, la exponencial nunca va a fallar y va a agarrar esta exponencial y la puedo trasladar acá abajo y esta exponencial la cuelgo del lado de hoy. Ahora, si a esto le permito todas las hiperbólicas, la mejor hiperbólica que aproxime a esto va a ser una que hace así. No voy a permitir que la curvatura, que el B sea negativo, que es eso, ¿no? Que curve para abajo. A B le permito que sea 0 o mayor a 0, que curve para arriba. Entonces, de todas las infinitas hiperbólicas de B igual o mayor a 0 que pueden aproximar estos datos, la mejor es B igual a 0. ¿Sí? Porque si se lo permitiera, B sería negativo. Como le restringo el negativo, entonces agarra el valor más chico que puede, que es 0. Entonces, la mejor hiperbólica que pasa por acá es una exponencial. Si es la hiperbólica de B igual a 0. Entonces, y eso, contra eso medio que no hay cura. Tipo, literal es la mejor que pasa por ahí. Entonces, por ahí lo que se puede hacer es cambiar un poquito la historia y poner otra exponencial distinta, que sea un poco más optimista, como mi P50, sí, mi 2P, que es igual a P50. Entonces, hay casos donde tengo múltiples exponenciales, ¿sí? Para 1P, para 2P y ahora vemos para 3P. Porque sirve, ¿sí? Porque los datos no siempre ayudan. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿cómo definimos la 3P de una forma que tenga el mayor sentido físico posible y también para que nos ayude a chequear de que lo que estamos haciendo esté bien? Tengo que pensar entonces el motivo por el cual los pozos se comportan como se comportan o el motivo por el cual el volumen que voy a extraer de ese pozo se comporta como se comporta. Y para esto tenemos que entrar un segundo a matemática probabilística, que es el teorema central del límite, ¿sí? Lo que vamos a hipotetizar, pero que se cumple mucho más de lo que uno creería, es que, bueno, el teorema central del límite dice que la sumatoria de variables aleatorias, o sea, de distribución aleatoria, si tengo un número suficientemente grande, empíricamente mayor a 30 o algo así, ya es suficiente para que el resultado tienda a una distribución normal. Ahora, la naturaleza en general no va a ser una sumatoria de variables, sumatoria o resta, ¿sí? La naturaleza en general no va a ser una sumatoria de variables, sino que va a ser una multiplicación o división de variables, ¿sí? Todas las fórmulas que usamos, la fórmula de Poisson, la fórmula de todo lo que hacemos en general, Darcy, son multiplicaciones o divisiones de variables. Pero la multiplicación de un montón de variables, cada una con su distribución de probabilidad, es equivalente a la suma de los logaritmos de esas variables. Por lo tanto, lo que podemos decir es que, todo esto está explicado también en el PowerPoint, pero lo que podemos decir es que hay una distribución, que particularmente va a ser la log normal, que es espectacular para nosotros, a la cual, o que es equivalente al teorema central del límite, pero para multiplicación de variables, multiplicación o división de variables. ¿Cuál es la propiedad que tiene una distribución log normal? La distribución log normal es siempre positiva,
¿sí? Va desde 0 hasta infinito, hasta más infinito. Y si a esta función de distribución le aplicamos el logaritmo, base 10 o base lo que quiera, esto me da una función normal. Y lo más probable es que las variables naturales que encuentro en el reservorio se comporten de tal forma de que mis pronósticos tengan una distribución log normal. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si yo conozco mi valor de P90, que es el que acumula 10% de chances por debajo o 90 por encima, que esa era la definición, y conozco mi valor P50, que está a la derecha de la moda y a la derecha de la mediana, perdón, a la izquierda de la media, esta es la mediana. Entonces, conociendo estos dos valores, puedo estimar la P10 matemáticamente. ¿De qué me sirve esto? Me obliga o me define automáticamente la tercera curva solo viendo las otras dos. Entonces, si esta tercera curva, cuando la pongo en el gráfico, no tiene sentido, entonces ya sé que las primeras dos estaban mal. ¿A qué voy con esto? A diferencia de una distribución normal, bueno, perdón, voy a tratar de hacerlo mejor. No me quedó muy simétrico, pero esto debería ser simétrico para que sea una normal. Más o menos. La normal tiene la P50 en el mismo lugar que la media y la mediana, y la moda y todo. Está todo en el pico de la campana de Gauss. La P90 por acá y la P10 por acá. Llamarle P90 y P10 es totalmente arbitrario, es una convención. Si estoy hablando de 90% de los valores están por encima de este o 10% por debajo. Durante muchos años se usaba indistintamente P90 o P10 acá y viceversa. Y en un momento la SPE con otros entes de certificación de reserva dijeron basta, dejemos de molestar. A partir de ahora P90, P50 y P10. Así que todos usamos ese estándar. En una distribución normal, estas dos son equidistantes de la P50. En una distribución log normal, la P10 está más lejos de la P50 que la P90. Pero ¿qué es lo que sí se respeta? Que tienen un incremento porcentual constante. Esto es un incremento absoluto constante, este es un incremento relativo constante. ¿A qué voy con un incremento relativo? Que P50 sobre P90 es igual, esta dividido esta es igual a P10 dividido P50. Sí, por eso, bueno, no lo hice, pero estaba poniendo 10, 12 y el siguiente hubiese sido 14,4. ¿Sí? Tenía que ser un incremento de un 20% por encima del anterior. Entonces, si tengo una P90 de 10 y una P50 de 15, ¿sí? Esto es un incremento de 50%. Entonces, por regla de 3 podría sacar cuánto tiene que valer esta P10. Es otro incremento de 50%. Un incremento de 50% es 22,5. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuánto tiene que valer mi 3P. ¿Sí? ¿Lo hice bien antes? ¿Puse 3P o puse P3? No, estaba bien, había puesto P10. Está bien. O sea, esto mismo con P90, P50, P10 lo puedo escribir así, ¿no? Y si despejo, puedo decir que la 3P que todavía no calculé es 2P al cuadrado sobre 1P. Entonces, volvamos a mi caso anterior. Esto lo dejo. Hice mi pozo, tengo mi historia de producción, hice mi declinación exponencial, hice mi declinación hiperbólica y calculo esto.
Esto me da el área abajo, supongamos que estoy haciendo hasta fin de concesión. El área abajo de esta curva me da 10. El área entre estas dos me da 5. ¿Sí? Entonces la 2P es 15. La 1P es 10. La 2P es 15. ¿Sí? Que es 10 más 5. Entonces, hago la cuenta de esta y saco que la 3P tiene que ser 22,5. Y me pueden pasar dos cosas. O el 22,5 me da acá, que acá la escala engaña, pero si estoy en semilog, esto tranquilamente puede ser. ¿Sí? Que este área sea más grande que esto no significa que esta pueda medir 7,5. Quizás, porque estoy en escala semilogarítmica, entonces esto va por ahí de 1 a 2 y esto va de 2 a 5. O lo que me puede pasar es que cuando desde acá hasta el fin de concesión, para acumular estos 7,5 de diferencia, la curva suba. Entonces esto ya me está diciendo que una de las dos está mal. ¿Sí? Algo estoy pifiando. Porque nunca debería tener un pozo que inclina, ¿sí? Si estoy depletando un reservorio. Entonces esto es un problema. ¿Qué hago? Acomodo, cambio la zona que estoy declinando, me fijo que no haya algún dato que es anómalo, que me está deformando la declinación, lo puedo ignorar, ese dato lo puedo saltear. Entonces rearmo mis declinaciones de forma tal de tener, no sé, esta de 10 y esta de, o bueno, supongamos que cambió, ahora esta se fue a 11, esta se fue a 12 y hago esto y la curva me da, no sé, 13 y algo, ¿no? 13, algo que sea. Y esto se vuelve, ahora tiene más sentido que antes, ¿sí? Incluso fíjense que la 1P subió, así que si yo lo que quería era afanar un poquito de P1, entonces hasta pude hacerlo con criterio, con justificación. Pero solo el hecho, mi punto es que solo el hecho de estar haciendo las tres, hacen que las tres sean mejores. Por ahí la 1 estaba siendo más conservadora de lo que tenía que ser. Y ese era el problema. Y ahora, y viendo la 3P, me corregí la P1. Así que bueno, en general el mecanismo, que es lo mismo que vamos a hacer en el trabajo práctico, es hacer una 1P exponencial, una 2P hiperbólica en la misma zona de datos, y después una 3P, que hago el camino inverso, la calculo como 2P al cuadrado sobre 1P, y con eso dibujo la curva. O sea, la curva que acumula lo que tiene que acumular. Y queda bastante lindo, bastante prolijo. Esto tiene bastante sentido. Pero bueno, todo esto era la forma manual de hacerlo. También tenemos la forma automática de hacerlo, que es incluso más justa todavía, es más imparcial todavía. Y no se usa mucho, la verdad, porque es medio incómoda. Pero cuando tengo tiempo y espacio y no son infinitos pozos, pues eso también es otro problema, yo trato de hacerlo así. Ahora hay algunos software que están apuntando a hacerlo así de forma automática, con un poco de Big Data y qué sé yo. No los probé, así que no sé cómo estarán andando, pero vi que empezaron a aparecer. ¿Qué hago con esto? Voy a hacer un poquito más hiperbólico. Supongamos que tengo esta historia. Lo que voy a hacer es un método, bueno, perdón, pero todo esto que dije está todo explicado acá y ahora entramos al método probabilístico, que es esto, al automático probabilístico. ¿Qué es esto? ¿O qué voy a hacer con esto? Voy a agarrar y voy a hacer algo que se conoce como el método Bootstrap, que es agarrar una historia conocida o una muestra conocida, que en este caso es nuestra historia del pozo, y usar la misma historia para estimar el comportamiento de la población del cual salió esta muestra, que es, podría decirlo de otra forma, es el comportamiento físico real del pozo con los datos que yo saqué del pozo, que son estos. Hay que hacer un par de mejoras o hay que hacer un par de correcciones sobre un método Bootstrap clásico porque está pensado para un muestreo poblacional o algo así, donde cada
muestra tiene el mismo peso y no importa si las desordeno. Acá no puedo desordenar los caudales porque nunca, si esto es hace 10 años y esto es hoy, nunca voy a encontrar este caudal hoy, ¿sí? Porque esto es algo que dejó de pasar hace un montón. Pero bueno, la idea ¿cuál es? Agarro esa historia de producción y al azar elimino un dato y duplico otro, ¿sí? Es una historia de producción que es levemente distinta a la anterior, ¿sí? Porque le dupliqué un dato y eliminé otro. Entonces, a esto le aproximo una función hiperbólica. La hiperbólica que mejor aproxima a esta historia nueva de producción. Vuelvo al caso anterior y elimino uno distinto ahora y duplico otro. Es una historia que es levemente distinta, por lo tanto, tengo una hiperbólica que es distinta. Hago esto miles de veces. Supongamos 1000 veces para hacer un número fácil y redondo. Entonces voy a tener 1000 hiperbólicas que aproximan estos datos. ¿Cómo van a ser? Y probablemente haya muchas en el medio y pocas en los extremos. Si esto es más o menos lo normal, que es probable que sea como nos quede esta distribución, entonces voy a tener pocos abajo, muchos en el medio y una cola larga para arriba. Y si son realmente 1000, entonces puedo decir con mucha menos incertidumbre y mucho menos arbitrario que antes, si esta es la curva 1 y esta es la curva 1000, la curva 100, que pasa por acá, es lo más parecido que voy a poder sacar a una P1, a una 1P, ¿sí? A la curva que le estamos llamando la inclinación probable, las reservas probables. ¿Por qué? Porque con leves cambios en mis datos ruidosos, en mis datos imperfectos de historia de producción, me dan todo un abanico de posibilidades de cómo se va a comportar el futuro, y ese futuro 90 o 900 de cada 1000 veces cae por encima de esta curva. Es casi, no es exactamente la definición de las reservas probadas, pero es mucho mejor que lo que veníamos usando, que es hacer una exponencial y ya está. La verdad que esto es mucho mejor. ¿Cuál es el problema que podemos llegar a tener? Que la gente que está certificando no le gustan las cosas probabilísticas, y esta, aunque sea mucho mejor y tenga mucho más sustento y sea mucho más imparcial, no es una exponencial. Salvo que esté haciendo todo este método con exponenciales, que también se puede hacer, lo hemos hecho en alguna ocasión. Pero lo óptimo, la verdad que lo óptimo es hacerlo con hiperbólicas. Entonces esta P1, si la hicimos así, no es exponencial. ¿Qué puede pasar? Que también pasa lo que dije antes, que hay un pozo que tiene un comportamiento que de las 1000 veces, de los 1000 pronósticos, 300 devuelve exponenciales, por cómo es la forma, ¿sí? Por cómo es la historia. Entonces ahí justo se alinean los planetas y queda la P1 como una exponencial y las otras como hiperbólicas, y es perfecto, y eso es divino, pero no lo podemos predecir, depende de los datos. Después la número 500 es mi 2P, ¿sí? Que es probable o más probable. Hiperbólica, pero no hay problema aunque sea hiperbólica. Y la número 900 es la 3P. Si hacemos, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos estas curvas, hacer la comprobación. El 3P sobre 2P debería ser igual a 2P sobre 1P, y chequear qué tan parecidos dan. En general da bastante bien. Nunca da exacto porque este método no tiene por qué dar exacto, no está apuntando a eso, pero en general hay una relación bastante pareja. Como que diga, de acá a acá es 1,16 y de acá a acá es 1,17. En un caso lindo, y en un caso más raro, esto es 1,3 y esto es, no sé, 1,2. Pero más o menos está en el orden, está cerca, es mucho más imparcial, es muy muy bueno esto, la verdad.
¿Qué es lo malo? Demora. Cada pozo son mil o más de corridas. Se puede automatizar en un Excel o en algún software. No hay mucho software hasta ahora que lo hagan, pero bueno, como les decía, empezaron a aparecer algunos. Pero en Excel se puede hacer, con una macro se puede programar, no es nada muy grave. Y al igual que el método anterior, sigue teniendo una debilidad, que es la misma debilidad que el método anterior, que es, depende de la historia que elegimos. ¿Sí? Si todo esto, en vez de hacerlo con toda la historia, lo hacía con la mitad de la historia, entonces este pedacito era el que mandaba y todo este abanico se movía para un lado o para el otro. Entonces ese es casi que termina siendo el último grado de libertad que define el usuario, que es la porción de la historia que tomo para aplicarle el método. ¿Podría independizarme un poco de eso? Sí, pero no mucho más. Puedo decir, bueno, desde el último workover o desde la última intervención que tuvo este pozo o los pozos vecinos, me tapo los ojos y lo hago siempre así. Si tengo cientos de pozos y tomo una decisión así, es probable que quede muy bien. Si tengo 3 pozos, entonces es más difícil, porque cuando tengo muchos pozos, en el que en algún caso me excedí, en otro caso me quedé corto, entonces se compensan. Si tengo pocos pozos, entonces si pifié algo, se me va a notar, se va a notar fácil, se va a notar rápido. Bueno, la verdad que no mucho más hay para hablar de esto. Les dije que les iba a contar cómo se hace la traslación. Cuando tengo una declinación, ya sea, vamos a hacerlo así, tengo, por cómo hice la curva, supongo que me quedó, hago la exponencial y pasa por acá abajo, ¿no? Y yo la quiero colgar a mi dato de hoy porque me lo pide la normativa. Bueno, debería ser paralela, ¿no? Quiero trasladar esta y ponerla acá y desplazarla una constante para arriba. ¿Por qué hago las comillas? Porque no es constante. Si estoy en una escala semilogarítmica, acá este salto es de 8 y acá este salto es de 1, por ejemplo. Entonces tengo que trasladar eso paralelo hacia arriba en una escala semilogarítmica. ¿Cómo hago eso? Me fijo el caudal real de hoy. Lo voy a hacer en otro color. Y el caudal teórico de hoy o de la fecha que me interesa. Y agarro toda esta historia, vamos a hacerlo en otro color, el Q teórico o el Q calculado, pongámosle, y agarro para todos estos valores, los multiplico por el real dividido el teórico. O el Q calculado, el Q teórico. Estas son dos constantes, ¿sí? Lo que sea que vale el de hoy, no sé, 18 y el calculado es 14. Entonces, si esto es 18 y esto es 14, voy a agarrar toda esta ristra de caudales y la multiplico por 18 14avos, lo que dé eso, y se desplaza para arriba. Acá va a desplazar mucho, acá va a desplazar poco, pero en una escala semilogarítmica va a desplazar paralelo. Una única cosa más, ya que estamos en este tema, que podemos decir, es en una escala normal, también en una escala cartesiana habitual, si yo quiero aproximar a mano una función respecto a una historia ruidosa, entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Tengo el Q real, ¿sí? Con todo su ruido, tengo el Q calculado,
es la función matemática. Los colores que están ahí. Y lo que puedo hacer es calcular la diferencia, y esta diferencia la puedo hacer como, no sé, o sea, si esto es a y esto es b, puedo hacer a menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces, no importa cuál esté arriba, cuál esté abajo, esto siempre me da un valor positivo, hago todas las diferencias, sumo esta columna, ¿sí? Para ir igual desde 1 hasta n, y hago que este valor tienda al valor mínimo posible. Nunca va a ser 0 porque no coinciden, pero si achico esta diferencia, entonces las curvas se van a parecer lo más posible. Esto de nuevo en un cartesiano, ¿sí? No en semilog. ¿Qué pasa? Iba a decir algo y se me fue. ¿Cuáles son las variables que estoy cambiando para minimizar esto? Y en este caso estoy con el exponencial, el QI y la declinación. ¿Sí? Son los 2 grados de libertad que tiene el exponencial. Ahora, bueno, la exponencial no sería recta en un cartesiano, ¿no? Pero creo que se entiende el punto. Ahora, si estoy en un semilog, esto no me sirve, porque acá la diferencia es de 10 y acá la diferencia es de 0,1. Y necesito que impacten casi igual, ¿sí? Que esto y esto peguen lo mismo en su diferencia respecto del otro. Entonces lo que voy a hacer es hacer la misma columna de diferencia, pero voy a hacer la diferencia de los logaritmos de las variables, que es justamente lo que tengo en el eje, ¿no? Esto, hago la sumatoria de la diferencia de los logaritmos, ¿sí? Logaritmo. Minimizo esto, y ahí sí puedo aproximar la mejor exponencial o la mejor hiperbólica, que es lo que van a hacer en el trabajo, a los datos reales. Bueno, esto también está explicado al final, si no me equivoco. Sí. Este PowerPoint tiene un par de cosas de más que ustedes no tienen que mirar. Está aclarado en la carpeta que miren hasta determinada hoja. Bueno, nada, con esto cerramos acá y el siguiente video es pozotipo. Hasta luego.